Francisco de Asís, el famoso padre, ¿cierto? Franciscano, amante de los animales, ¿cierto? Hermano Sol, hermana Luna, una de las personas más adorables que ha pisado este planeta, fue el primer estigmatizado. Incluso existe un rezo católico que habla al respecto. Pero vamos a hablar de aquellos casos más contemporáneos de personas que dicen que por un regalo del cielo, que en un momento determinado de su vida comienzan a mostrar en las palmas de sus manos y como una corona, al igual que Cristo en la cruz, los signos de la sangre que dirían que tuvieran una conexión especial con la divinidad. Teresa Neumann, vamos con el primer caso. Ella nació en Alemania. Fíjate que después de un accidente, ella quedó no solamente imposibilitada de caminar por sus propios medios, sino que además quedó ciega. Luego, a través de una forma completamente milagrosa, fue curada en el mismo instante que recibió los estigmas. Ella se convirtió entonces en una misionera en África, fíjate, ahí la estamos viendo. Incluso ella pasó durante la Segunda Guerra Mundial a ser prisionera de guerra. Es una cosa tremenda el de ella, porque profusamente ella sangra por varias partes de su cuerpo. Y ojo, ella estuvo en los campos de concentración, y entre las memorias de Hitler, aunque tú no lo creas, Hitler decía a ella: denle una doble ración de jabones para la ropa, porque ella constantemente manchaba sus hábitos con su propia sangre, y por si fuera poco decían: no la toquen. Ella fue respetada por toda la milicia hitleriana, porque fue incluso por el mismo Hitler reconocido este acto milagroso. Bueno, fíjate que hay varios componentes que conjugan y reúnen todos estos casos de estigmatización, y es que si bien pueden botar hasta más de 2 litros de sangre en uno de estos momentos, fíjate que ellos jamás sufren de ¿cómo se llama? Cuando uno pierde sangre, de anemia, exacto, o también no se provocan infecciones, porque las pruebas que se han hecho es que la sangre corresponde a ellos, fíjate, pero sin embargo no existe una pérdida de los 5 litros básicos de sangre que todos necesitamos para seguir funcionando normalmente. Bueno, eso también, formas de cruz son otras que se forman, y fíjate que dicen que un verdadero estigmatizado no solamente participa de este fenómeno de la manifestación de sangre que no coagula, sino que además viene con los mismos dolores que supuestamente Cristo recibió en la cruz. O sea, una cuestión horrorosa. Sería un privilegio para este tipo de gente. Todos los que han tenido este fenómeno lo reciben como tal. Dicen que es un privilegio, dicen que una conexión especial completamente divina. Pero fíjate que el caso más emblemático, sin duda, es impresionante, es el caso del Padre Pío. Y atención, y mientras vemos el caso de él, hay que decir que existen teorías médicas al respecto, que obviamente están al lado opuesto de aquellos que ven en esto claramente un milagro. Dicen que es una especie, no sé el término exacto, pero sería una manifestación casi histérica, que obviamente es un término solamente asociado psicológico a las mujeres, pero que sería una especie de fanatismo que somatizaría este proceso. O sea, es tanta la pasión, es tanta la devoción, que provocaría una especie de traumatismo psicológico que se manifiesta físicamente a través de estos ejemplos de botar sangre por los mismos lados que lo hizo Cristo durante la crucifixión. Ahora, es raro que se dé en alguien tan templado como es la personalidad de este cura, que es uno de los más hermosos, una de las personas más tremendas que ha existido en este planeta, una persona realmente ferviente. De hecho, hasta el día de hoy parte de su sangre se guarda en varias iglesias, y fíjate que pese que han pasado los años, para Semana Santa se descoagula, vuelve a volverse en estado líquido, fíjate, y la muestran. Y en misa vienen y tienen así como un frasquito y vuelve a volverse en composición líquida. No cree el pollo. No, y este tipo de cosas le pasa solo a gente que está muy ligada a la iglesia, o se han sabido casos de gente atea, o que no tiene ninguna cercanía, y que le pase también, porque a lo mejor estamos hablando de algo, de algún tipo de enfermedad que le puede afectar a cualquier persona y que no necesariamente tiene un significado religioso. Mira, no necesariamente son ateos, pero sí hay personas que son, digamos, cristianos así con cierta lejanía, o sea, creen en Dios pero no lo ejercen, son personas que van a misa hasta que en cierto momento se les despierta el fenómeno y obviamente se convierten en unos fervientes
así que creyentes de la religión. Aparte de este tipo de cosas físicas que le salga sangre, ¿existe algo más? ¿Escuchan voces de Dios o algún mensaje especial? No, fíjate, solamente... les viene como una especie de desmayo, es como que casi como un ataque de epilepsia, y es de ahí donde los médicos han entrado y han tratado de manifestar como que esto tiene que ver más con somatizar una especie de enfermedad psicológica, claro, que un verdadero milagro. Dicen que viene a veces como un flash, que es como una especie de... como sentirse subyugado por un golpe, así como un relámpago de Dios, y ahí que quedan así como en este estado. Esta mujer mexicana, fíjate que recién a los 60 años, y después de vivir como una católica común y silvestre, cierto que eventualmente iba a misa, pero nada particular, recibió la manifestación y según ella fue un regalo de la Virgen, fíjate. Este caso fue bastante bullado y muchos pero fíjate que ella, después de estar completamente sanita, sin ningún problema, estando testigo y médico al lado, vieron cómo comenzaba a manifestarse de la nada la forma de la cruz y empezaba a brotar un poquito de sangre. En algunos casos la cantidad de sangre que sale es tremenda, y en el caso de ella es un poquito más medida. O sea, ahora no es sangre que sale por los poros, se abre derechamente una herida. ¿Sienten dolores? Sienten dolor, no todos. Dicen que los verdaderos, los que son, por así decirlo, los más legítimos estigmatizados, los que tienen un nivel más puro, ellos sufren los mismos dolores. Y olvídate, dice que se retuerzan en el suelo porque es como si lo estuvieran crucificando. Lo que también los historiadores cuestionan, porque dicen que probablemente a Cristo lo crucificaron fue por las muñecas y no por las palmas de las manos, puesto que el peso del cuerpo hubiera rajado aún si que tuviera los brazos amarrados. Luego de dejarlos caer, si cualquier médico te dice que si tú pones acá un clavo, por el peso mismo, así te puede dejarse caer, que es como por lo que te mueres, ¿cierto? Porque terminas muriendo por asfixia, se te rajaría la mano. Entonces por eso los clavos se colocan en las muñecas, que ha firmado por los huesos de la mano. Cuesta creer igual, Salfate, es como que uno podría, o sea, menos que uno lo viera, el minuto en que sucede, uno podría pensar que esta mujer se autoinfirió la herida. Bueno, vamos a ver que dicen que una forma de hacerse esa herida es con soda cáustica. Entonces hay muchos que opinan que hay gente que se autoflagela, se automutila, y se han probado la atención. Claro. Y respecto a lo otro, sangrar por los ojos es una enfermedad. Una enfermedad que tiene un nombre basado en el investigador que lo descubrió. Por lo tanto, todo esto siempre choca el tema de lo religioso con lo científico, una permanente disputa, y parece que fueran incompatibles, pero lo son. Algunas tienen explicación y otras no, y las que no tienen explicación quedan en el campo de lo divino, el campo de la fe, en el campo de los dogmas, en el campo de la religión. Por supuesto. Las que tienen explicación se quedan en el mundo científico. Claro. Y te diría que en la gran mayoría tiene explicación concreta, real, racional. De hecho. Y queda un porcentaje menor, pero interesante, de que no tiene explicación científica y por lo tanto queda en la fe. Como tú bien dices, Pollo, fíjate que son los casos menores, en la menor cantidad, son los que corresponden a un caso legítimo, fíjate. Pero en la gran mayoría tiene que ver como de personas que incluso tratan de falsear. Bueno, el caso de esta niñita del Perú, de Lima, de 12 años, fíjate, que fue bastante cuestionado, porque algunos pensaban que era un llamado de atención de la propia familia por tratar de ser famoso, en fin. Sin embargo, de este caso hay video, hay testigos, fue llevada a la iglesia y ella, después de estar un buen rato y todo esperando que se produjera el fenómeno, terminaba, fíjate, ocurriendo. Ahora, claro, se cuestionan estos casos porque pareciera que la niñita hubiera sido manipulada casi a nivel de secta, porque ella tenía una incongruencia, no entendía de hecho bien lo que le estaba ocurriendo y no parece tener mucho sentido en una personita tan pequeña, digamos, un fenómeno de semejante naturaleza. O sea, cuando tú tratas de vincular esto con la divinidad o con Dios, uno dice, aquí parece que hay algo que está mal. ¿Por qué Dios va a querer hacer esto? ¿O por qué va a querer manifestarse a través de una niña que rara vez llega a comprender lo que realmente le está sucediendo? ¿Te das cuenta? Ahora, esta persona ha venido varias veces a Chile. Algunos lo califican absolutamente como que está perdido dentro de una especie de farándula, de estafa, y otros lo consideran que es un legítimo, incluso profeta. Porque mira, aquí la cosa se pone rara, porque si bien él dice ser un manifestante del poder de Dios, ¿cierto? Dios católico, Dios cristiano, también dice que él es un mensajero de los extraterrestres, que es Giorgio Bongiovanni. Él es amigo de Eugenio Siragusa, la otra vez estuvimos acá en Sictopal. Eugenio Siragusa es uno de los más famosos contactados italianos, que es íntimo amigo de él,
y él, fíjate que no solamente recibe los estigmas, que fíjate que en este caso, yo no sé si había una teoría de esto con soda cáustica, pero él de la nada, luego de estar siendo revisado durante horas, comienzan a aflorar estos estigmas con costras que luego comienzan a limpiarse solitas, pero él viene con profecía. ¿Qué es que le viene esto? Viene profecía sobre el fin del mundo, en fin, dime pues. Acá no, que acá hay opiniones, mucha gente le encuentra interesantísimo este tema. Dice, los estigmas no son más que el poder mental de la gente que se les descontrola. Y en el fondo dice, el que cree, crea, y el que creas lo que crees. Exacto. En el fondo hay algo también como de que el propio cuerpo puede generar esta herida, claro, a partir de una fe profunda. Claro, pero ahí, como te digo, ahí se contradice en el caso de personas que tenían un grado tangencial con la religión. Hay personas que es como que te ocurriera a ti, por ejemplo, o me ocurriera a mí, que hay un respeto por la religión, pero que sencillamente no eres un ferviente creyente. Entonces, que le pase eso a una persona así, se contradice en ese caso con eso. Hay para todo. Pareciera ser que le duele bastante. Le duele bastante. Las imágenes, cómo se queja. Vino mal alguna vez programas de televisión a fines de los 80 y alguna vez, pero le pasó porque acá empezamos a ver la imagen, pero él ya estaba sangrando. ¿Existe algún registro de él que esté sano y que de la nada misma uno vea cómo empieza a abrirse su cuerpo? En Italia, y en YouTube se puede encontrar un documental al respecto, donde está con unos médicos y él está así con un taparrabo, ¿no? Así, y él está sentado en una camilla y comienza y está así con las manos y dice ya, y empieza a doler, los médicos lo sostienen y comienza así como a brotar sangre y con costra, fíjate, pues se empieza a secar por el lado y empieza a brotar por el medio y luego se va borrando y se va limpiando solito y logran percibir que hay una herida, fíjate, pero sin embargo después eso se cierra. Es un caso, bueno, ya se le forman cruces en el medio. Ahora, si uno le da una lectura... Ha hecho muchas conferencias en Chile él. Claro, una lectura religiosa, ¿cuál sería la finalidad de esto? Que se hagan más fanáticos de la religión y promulguen y lleven el mensaje a todas partes. Es lo que se claro, Jesús. Exacto, se supone que, como dicen, estigma viene de la palabra señal, y significa precisamente que es recibir esa misma experiencia para que no se pierda. Es como una especie de una carrera de posta, claro, frente a personas que han sido premiadas o tocadas por la divinidad, para que no haya un olvido respecto al sufrimiento del Hijo de Dios. Supone que eso es una consagración con el rito claramente católico. Bueno, y tenemos el último, ¿cierto? Que esta chica de Damasco, que es una joven de 18 años, que también en los casos más contemporáneos, sobre todo, por favor. Ahí está, bueno, esto lo acompaña con video. Ella es Mirna. Obviamente le viene con todos los dolores y todos los achaques que uno puede suponer. Ella también tiene un par de videos más que uno los puede descargar de la red, incluso de páginas de carácter cristiano, donde ella comienza a tener como pequeños tajitos y de ahí comienza a emanar hilitos de sangre. No pasa de esto, no es tan espectacular como los primeros que vimos, sin embargo, parece estar en un fenómeno que algunos dicen que es una especie de derivado de la lepra, fíjate. Algunos médicos decían que era algo parecido. Bueno, como dice el pollo, hay explicaciones psicológicas, las que no caben ahí encuentran algunas explicaciones en el campo de la medicina, y otros, los que no están en ningún lado, finalmente son del área de la fe. Sí, acá ya son más específicos, incluso el tema que tú planteas, que en la palma de la mano, porque se dan los estigmas, bueno, algunos comentan que el clavo entre el cúbito y el radio en el antebrazo era donde se colocaban. Exacto, ahí. Por eso. Y el tema pues, en general coincide con que son ciertos fanatismos religiosos. Claro, porque lo que hacen que... Lo que recrean es la imagen de las pinturas, más que la histórica, es loco también. Por lo mismo, entonces no podría tener un vínculo con la realidad. Por eso. Por eso las altas sospechas, te insisto. Ahora, la religión, fíjate que... igual que los exorcismos y un montón de cosas. Los reconoce algunos, ¿eh? Claro, le da una posibilidad a la duda y a decir esto puede ser